Buenos días, martes 2 de junio de 2010. Es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos como todas las mañanas en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Le recuerdo que puede participar a través de 3 formas: el chat, también el facebook.com William Meléndez en línea y el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este martes damos continuidad al balance de gestión del presidente Mauricio Funes, especialmente en lo relativo a la infraestructura de nuestro país. Desde luego que no vamos a obviar el estado que ha quedado el país tras la tormenta tropical Ágata, que azotó El Salvador el pasado fin de semana, y las consecuencias que ha tenido sobre la infraestructura y la red vial en nuestro país. Para conversar sobre estos temas y otros, queremos agradecer la presencia en nuestros estudios esta mañana de Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Ministro, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. William, buenos días. Buen día. Bueno, ministro, 3 días después de las incesantes lluvias, podemos tener, me imagino yo, un panorama más claro del impacto que esto ha tenido en la red vial del país. En su momento, recuerdo que usted habló de la necesidad de unos, de inmediato $250,000 tras la emergencia, pero luego esto subió a $850,000. A este día, martes 2 de junio, ministro, quisiera saber cuál es la cantidad final, digamos, que se puede requerir para enfrentar la situación que provocó Ágata tras su paso por El Salvador. Bueno, efectivamente, estamos en el primer día del segundo año de gobierno y hemos sido visitados por 2 meteoros, por 2 grandes tragedias, el huracán Ida y ahora la tormenta Ágata, que ha sido menos trágica, pero ha sido muy destructiva. La tormenta Ida nos deja un saldo de más de 400, casi 500 lugares con efectos de daños afectados. El Ministerio de Obras Públicas ha hecho ya 429 intervenciones. Fíjate, William, que por ejemplo, solo en deslizamientos, el país ha sufrido hasta este día 129 deslizamientos en carreteras, en viviendas, principalmente en carreteras, pero en comunidades también. La mayoría de esos, los escombros ya fueron retirados, salvo en 5 carreteras que todavía tenemos obstrucción, 4 carreteras. El resto ya fue restablecido, el 95% de la red vial ya fue rehabilitada, pero se siguen haciendo trabajos y por eso nosotros le hemos suplicado a los ciudadanos que circulen con mucha precaución. Hemos movilizado cerca de 600 trabajadores, hemos movilizado las empresas que trabajan con Fovial. Solo el Ministerio de Obras Públicas ha tenido toda su maquinaria sobre el terreno y bueno, lo que podría decirte es que a pesar de que la tormenta ha hecho mucho desastre, las fallas humanas, los fallecidos han sido relativamente pocos, gracias a que el plan de prevención, el plan de emergencia estaba prácticamente activado. Pudimos reaccionar tempranamente. Sí, entiendo que hay 12 víctimas mortales, ¿no? Eso es lo que se ha contabilizado finalmente a raíz de esta situación. Digamos, en medio de la crisis es una cantidad relativamente poca para la magnitud de este evento, ¿no? Sí, y en medio de 500 puntos de destrucción. Ahora, sí hubo una capacidad de respuesta bastante inmediata y bastante oportuna, a diferencia de Ida, ¿no? Bueno, sí, el Estado en el último año se ha ido preparando relativamente mejor. Cuando nosotros llegamos, yo venía repitiendo de que me parecía que El Salvador no solo era uno de los 13 países más vulnerables, sino que probablemente podía ser el país más vulnerable. Hace un par de meses llegó Naciones Unidas con los equipos de UNCTAD y el resultado de ese estudio nos dice que El Salvador es el país más vulnerable del mundo. Nuestro gobierno ha procedido con consecuencia e instruyó a todos los ministerios y unidades prepararse dentro de una gestión estratégica del riesgo. Gestión estratégica del riesgo es gestión preventiva del riesgo, porque tú sabes que desde Haití hasta Centroamérica nuestros países han tenido una cultura reactiva frente al riesgo. Nuestros países se preparan mal para recoger escombros, muertos y heridos. Ese es el cambio que está habiendo. Ministro, pero ante situaciones como esa, digamos, teniendo claro que el país es uno de los más vulnerables a nivel mundial,
está claro que lo que se puede evitar ante situaciones climáticas como la que se registró el fin de semana anterior tiene que ver con la capacidad de reacción y poder prevenir alejando a las familias que viven en zonas de alto riesgo, pero las consecuencias obviamente que es imposible evitarlas, o sea, la destrucción de carreteras y puentes y todo esto. Sí, ciertamente, porque todavía tenemos que construir mejor el sistema de alerta temprana que han recomendado los expertos japoneses. Eso estaba descuidado y el gobierno está desarrollando eso. Por ejemplo, en el Picacho, aquí en la capital, ya Medio Ambiente ha instalado una nueva estación monitora. Pero además necesitamos fortalecer el músculo de respuesta preventiva y no de respuesta reactiva. Y por eso el Ministerio de Obra Pública ha creado varias unidades. Ejemplo, estamos en la creación de una unidad de puentes, porque no existía. Estamos en la creación de una unidad de cárcavas y amenazas de deslizamientos, que tampoco existía. Estas unidades, perdón, ministro, tienen que ver con la posibilidad entonces de que al momento en que se creen esas unidades al interior de obras públicas, ¿es porque obras públicas se va a encargar de ejecutar esas obras? Bueno, ciertamente, es que ya está creado el embrión, que son unas comisiones, una comisión para estabilización de laderas y atender cárcavas. Otra comisión, otra unidad muy importante y altamente especializada es la del mantenimiento de ríos, cuencas y drenajes, bóvedas, que es una cosa fundamental. Pero nosotros tenemos una perspectiva no localista. Nosotros creemos que la gestión estratégica del riesgo debe ser una gestión coordinada con los distintos países de Centroamérica. Por eso nosotros estamos proponiendo que se cree una estrategia y unidades gemelas con los países vecinos, claro, para que podamos auxiliarnos. Ahora explíquenos entonces, ¿cuánto se va a requerir para poder reparar lo que destruyó Ágata el fin de semana anterior? Usted hablaba de $850,000 de inmediato como una situación de emergencia y respuesta, pero ¿cuánto se va a requerir? Bueno, estos eventos... un estimado preliminar, me imagino que estas alturas todavía. Estos eventos tienen como 3 grandes etapas. La primera es el impacto, la segunda es la rehabilitación y la tercera es la reconstrucción. Entonces, para atender el impacto y la rehabilitación, la inversión es de un poco más de $1 millón. Hemos estado trabajando con los recursos del Ministerio de Obra Pública y un refuerzo de $250,000 que recibimos de Gobernación, de Protección Civil. Pero el día de mañana se va a tener la estimación de los costos que va a significar la reconstrucción de esta tormenta. Ejemplo, la tormenta Ida destruyó en 4 horas 44 puentes y dañó 61. Hizo una mayor destrucción de puentes que la que se hizo en todo el conflicto, en 4 horas. Pero ahora tenemos algunos puentes también afectados, como el puente sobre el río Zumpul, el puente Sirama allá en el oriente, y tenemos interrumpida la carretera litoral que une Guatemala con El Salvador, porque el puente Arce en la Chadura ha sido cuarteado por el lado de Guatemala. Los técnicos del Ministerio de Obra Pública de El Salvador han ido a evaluar esto y estamos examinando la posibilidad de proponerle un convenio a Guatemala. Nosotros podríamos intervenir para ¿compartir gastos? Se podrían compartir los gastos, por supuesto, ¿verdad? Pero el Ministerio de Obra Pública de El Salvador tiene toda la disposición de intervenir, de colaborar en rehacer ese puente para restablecer al más corto plazo esa comunicación Guatemala-El Salvador. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero saber, digamos, si el estimado preliminar de cuánto puede implicar en términos generales ya de lo que tiene que erogar de fondos el Estado para poder reconstruir todo esto. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos.
porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Busca el lugar ideal para su oficina, un lugar con la mejor plusvalía, una inversión segura. En Avante, el centro de negocios en Santa Elena, encontrará el confort ideal para hacer negocios. Ahora es el momento de tomar la mejor decisión. Contáctenos al 2298-0808 o visítenos en nuestra página web www.edificioavante.com. Avante, el centro de negocios en Santa Elena. Esta mañana continuamos conversando con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de nuestro país. Ministro, quiero continuar un poco para terminar de agotar el tema que tiene que ver con las consecuencias de Ágata en nuestro país. Le preguntaba en el corte comercial un estimado preliminar. Ya usted me dijo que mañana van a dar a conocer datos más precisos, pero quizá interesante conocer para nuestra audiencia cuántos millones se van a requerir para rehabilitar puentes o todo lo que tiene que ver estrictamente con la infraestructura vial, ministro. Le voy a dar unos números consolidados y unos números preliminares. Sí, sí. De la tormenta, el saldo de la tormenta Ida es de 188 millones lo que el país necesita para reconstruirse luego de la tormenta Ida. Esto fue planteado ya por CEPAL, por los técnicos de CEPAL. Para la atención de la rehabilitación es un poco más de $1 millón, pero si incluimos solo puentes, carreteras y estabilización de laderas, eso no baja de unos $20 millones, porque lo que dejó la tormenta Ida, pero no solo es la tormenta Ida, sino que aquí tenemos algunas necesidades. Ahora, perdón, usted me decía la diferencia de 188 millones por Ida y ya cuando me hablaba de rehabilitación de $1 millón tiene que ver con Ágata. Sí, con Ágata, que es inmediato para reponerse del impacto. Y 20 millones que tienen también que ver con eso mismo. Que podría ser lo de reconstrucción, pero es todavía una estimación muy preliminar. Sí, porque usted precisaba que en 3 rubros, claro, quizás puentes, carreteras y estabilización. Quiero decirle que solo antes de la tormenta Ágata, determinó CEPAL que para la estabilización de laderas en El Salvador, el país necesita una inversión de $70 millones. Pero hay que agregar otras, porque por ejemplo las Chinamas, que tiene 60 o 70 años de tener allí unos cortes verticales que está desprendiendo roca y todo, esto nos va a elevar mucho más los costos. Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene en términos de cuánto pudo haber retrocedido el país? ¿Implica un retroceso fuerte o, digamos, sí se puede salir adelante? No necesariamente un retroceso, implica una afectación, pero sobre todo implica un reconocimiento a las vulnerabilidades que se han heredado de estos años de descuido, sobre todo de la infraestructura social y productiva, especialmente de la infraestructura social. Le pongo un ejemplo. Cuando nosotros llegamos nos dicen, miren, les heredamos entre unas 6 o 12 cárcavas. Nosotros hicimos una apertura a las comunidades, creamos un departamento de apoyo a las comunidades y a los gobiernos municipales. Y con esa apertura sinceramos la realidad y las cifras. Y nos encontramos que solo a nivel de San Salvador son casi 100 cárcavas que amenazan a las comunidades. Es obvio que el país no tiene todos los recursos para atender eso. Claro. Le pongo un ejemplo para valorar costos. La cárcava de Llano Verde, cuando se inició por un problema de drenajes, creo que estaba el gobierno de Francisco Flores hace unos 9 años, las comunidades llegaron al ministerio a solicitar apoyo, se hizo la inspección, resanar eso costaba $8.500. Hoy, resolver eso le va a costar al país más de $3 millones. Entonces, la previsión es más barata que el descuido. Perfecto. Ministro, hay una situación que tiene que ver con el tema de los recursos, los ingresos. Debo entender que ya el ingreso que usted recibe a través del FOVIAL es insuficiente. En el pasado reciente usted ha dicho que es insuficiente para dar cobertura a todo el sistema de mantenimiento de carreteras a nivel nacional. Quisiera que me explicara un poco
digamos, cómo está pensando con los números, porque bueno, todo esto que ha ocurrido se viene a sumar a una situación ya crítica que tenía entonces el Fovial Obras Públicas en términos de ingresos. ¿Cuál es la situación real en el caso de Fovial en este momento? Bueno, mire, la insuficiencia del Fovial está a la vista. No obstante que, a mi juicio, el Fondo Vial es una de las gerencias más positivas que dejaron las anteriores administraciones. Es un buen proyecto. Fíjese usted que este año, el año que nosotros entramos, el Fovial subió su capacidad de inversión a un 116% y redujo en este año sus costos administrativos de 4.5 a 3.5%. O sea que es una entidad altamente eficiente. Eso quiere decir que de cada $100 que se le dan al Fovial, todo va para inversión y solo $3 son los que van para el costo operativo. El Fovial es un sistema que trabaja a través de contratación de empresas privadas. Lo que ha sucedido es que dos problemas en el último año. Uno, que llegó la tormenta Ida y para atender el desastre, todas las empresas contratadas por el Fovial tuvieron que gravitar hacia la zona cero de Verapaz y Guadalupe a ayudar a resolver el problema del país. Y desatendieron temporalmente los circuitos que atendían. Sí, sí. Pero hay un segundo fenómeno, que los gobiernos anteriores dejaron endeudados al Fovial en $92 millones. Y eso ya se está pagando. El año pasado, el Fovial, cuando nosotros llegamos, el Fovial para pagar el servicio de la deuda, el Fovial había tenido que suspender el 15% de sus inversiones en mantenimiento. Eso lo ha sufrido el país. Frente a eso, nosotros no nos hemos cruzado de brazos. Hemos hecho un estudio y el estudio técnico determina que el Fovial es bueno, pero no es sostenible financieramente en el tiempo. Y que entonces ¿Cómo se hace sostenible, ministro? ¿Cómo se puede lograr? Porque esto me lleva a preguntarle sobre el tema concreto de ingresos y egresos. ¿Cuánto ingresa al Fovial y cuánto es lo que sale, digamos, en reparación? Muy bien, lo que el Fovial recibe son 20 centavos de la gasolina, pero esa es una magnitud estática que no crece. Y es más, como cuando sube el precio de la gasolina, baja el volumen de ventas y por consiguiente baja el fondo vial. Ahí se cometió un error, que la ecuación no tiene elasticidad, o sea, no crece en el tiempo, sino que es estacionaria. Pero las necesidades del desarrollo, las exigencias de mantenimiento de las comunidades, colonias y del área rural, crece exponencialmente. Entonces, eso le describe a usted una brecha que crece exponencialmente. Es la brecha de la insatisfacción, pero además, agréguele que tiene que pagar la deuda, los 92 millones. Y en el 2012, el Fomilenio nos va a entregar la carretera longitudinal del norte. Y según el convenio, el Fovial tiene que estamos presentando un plan de mantenimiento especial para cada tramo. Perfecto. Debo hacer una pausa, ministro, en este momento por cuestiones de tiempo. Cuando regresemos quiero que me explique de dónde obtener recursos. La respuesta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Correcto. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños.
Ministro Martínez, le consultaba, bueno, entonces, ¿cómo hacer para aumentar los fondos? Y no sé si es posible precisar el dato que le preguntaba al principio también del segmento anterior, y es ingresos, egresos. ¿Cuánto entra, cuánto es lo que usted tiene que erogar y cuál es el déficit? Y entonces hablemos ahora también de dónde obtener fondos, es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que aumentar los 20 centavos del galón de combustible? ¿Qué es lo que hay que hacer? El ingreso ordinario significa un promedio de 66 millones año. Este año el Fovial ejecutó sus 66 millones e inclusive los dineros del crédito, un 116% de inversión, de efectividad en inversión. Pero el problema es que la necesidad del país es mucho mayor. Y la respuesta es que nosotros creemos que por lo menos hay que duplicar el fondo vial y además reconvertir el Fovial para pasarlo de un fondo de mantenimiento, puramente de mantenimiento, a un fondo para el desarrollo vial. Pero eso significaría subir el Fovial al doble, entre 130 y 150 millones de dólares. Ya tenemos el proyecto, porque aquí no es de cruzarse de brazos, el país lo que necesita son respuestas. Pero ¿y entonces de dónde van a salir esos 150? Muy bien. Ya tenemos los 20 centavos de la gasolina, nosotros pensamos que allí no hay que subirlo. Lo que hay que hacer es indexarlo para imprimir elasticidad, pero sobre todo la apuesta es que hay una cantidad de especies fiscales que tienen que ver con el rodamiento de carreteras, con el gasto de carreteras, que debería de ingresar al Fovial. Ejemplo, todo lo que ingresa por la vía de las matrículas de vehículos debe ingresar al Fovial. Todo lo que ingresa por placas debería de ingresar al Fovial para dar mantenimiento. Un porcentaje de las licencias debería de ingresar al Fovial. Las multas, por ejemplo, aquí va un tipo temerario y borracho y se estrella contra unos barandales, después tiene que llegar el Fovial o el MOP a reparar, entonces las multas también deberían de pasar al Fovial. Asimismo tenemos... En este momento, perdón, todo este fondo del que me está hablando va directamente al Fondo General de la Nación. Va al Fondo General de la Nación, pero inmediatamente el Ministerio de Hacienda hace la transferencia al Fovial. ¿Cuántos millones pueden entrar por esta vía? ¿Ustedes tienen un estimado de cuánto es lo que se puede recoger por esta vía? Bueno, nosotros creemos que si la reforma se aprueba tal como se está planteando, podría llegar a 150 millones. Si en caso alguna de estas cosas la Asamblea considera que no, entonces podríamos duplicarlo a unos 130 millones. Pero por ejemplo, le digo otra situación. Uno de los elementos que más causa desastre en las carreteras son aquellos furgones o rastras que violan los sistemas de peso, las normas de peso, y abusan, o sea, recargan más las carreteras, eso las agrieta. Pero eso implicaría para tener control e instalar entonces las básculas, como se hizo en el pasado. Ciertamente, una posibilidad es que se está contemplando, esto también lo tenemos que elevar al presidente de la República, pero nosotros tenemos un compromiso de transparencia y las cosas que hacemos y pensamos se las tenemos que decir a la gente. Nosotros creemos que a la entrada en las fronteras, donde entran los grandes furgones, las grandes rastras, de allí se debía dar una contribución automática, sin necesidad de poner el montón de peajes en el país que te eleva los costos administrativos. Esa es otra posibilidad que hay que considerar. Pero en la mayoría de países del mundo que uno ha visitado, ministro, en las principales autopistas hay peajes, es decir, usted paga al ingreso de la autopista, casi en todos lados. Y hay un mantenimiento y están autopistas incluso concesionadas. Ciertamente, por eso nosotros pensamos en esta reforma revisar la posibilidad, la conveniencia de que se establezca una especie de peaje automático o una contribución automática en los puestos de aduana de fronteras, ¿verdad? Para los vehículos que ingresan y que van a generar rodaje en las carreteras. No se trata de elevar impuestos, no se trata de traer impuestos que no tienen que ver con carreteras. Se trata de que contribuciones, muchas de las cuales ya ingresan, trasladarlas a un campo en donde van a tener una mayor rentabilidad social. Perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a una pausa. Cuando regresemos quiero leerle algunos comentarios o interrogantes que tienen los cibernautas. Ya volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un par de interrogantes de los cibernautas a través del chat. Ministro, dice Leticia Cepeda bueno, no dice la ciudad donde escribe, dice, ¿por qué no se hacen gestiones para ir eliminando los gastos en el sector de los militares, del Estado Mayor concretamente, es la referencia que hace ella? Y luego otro cibernauta dice, ¿cuándo podría presentarse ese nuevo proyecto de Fovial a la Asamblea Legislativa? Y si podría aclarar si es una reforma de ley o qué más información nos puede dar. Bueno, de ahí a través del Facebook, ministro, Frances Líbano dice preguntar acerca de la situación jurídica de los exministros. Esto tiene que ver obviamente con la denuncia que usted presentó ante la Fiscalía General de la República. Luego, Saúl Hernández Alfaro dice, muy buenos días, William, buenos días al señor ministro Gerson Martínez. Me gustaría conocer de parte del señor ministro cuál ha sido, a su parecer, el punto de inflexión de esta administración respecto a las tareas desempeñadas, dice, en esta cartera de Estado, en comparación a las administraciones anteriores, y a su vez conocer cuáles son los retos propuestos por este ministerio para los próximos 4 años. Bueno, tiene que ver ya con el balance de gestión también, desde luego, esta interrogante. Sí. Si quieres comenzamos con ese punto. Por favor. Rendición de cuentas, ya que me permites, en el primer día del segundo año, logros a nivel de Ministerio de Obra Pública. El promedio histórico de inversión en obra pública ha sido entre 30 y 35 millones. La media histórica es del 90 hacia acá. Este año el Ministerio de Obra Pública ha hecho ya una inversión de $62.429.000, inversión ya ejecutada o en proceso de ejecución. Ese quizás es un primer logro de inflexión. Segundo, obra pública siempre ha generado empleo, pero se ha elevado la generación de empleo en obra pública. Este año el cálculo es de 72.000 entre empleos directos y empleos indirectos. Hay que tener en cuenta que en Fovial, por ejemplo, ahora hay una mayor inclusión de empresas. ¿Esto ha implicado, perdón, ministro, reducir las contrataciones a empresas? Al contrario, aumentar. Fíjese usted que en el Fovial, ¿cuál es la inflexión en el Fovial? Antes el Fovial tenía una alta concentración de contrato en pocas manos, una rueda de caballitos. Eso se ha comenzado a corregir. En pocas empresas constructoras, por ejemplo. Sí, exacto. Les voy a poner un ejemplo, porque a mí me gusta dar datos. Por favor. Uno, empresas que se precalificaron en el 2008 fueron 59. Empresas que llegaron a precalificarse ya en el 2009, en nuestra administración, fueron 124. Esa es inclusión. Contratadas en el 2008 fueron 39. Este año nuestro ha subido a cerca de 81. Número de contratos fueron 59 en el 2008, 107 contratos en el 2009, en el año que estamos haciendo. La carga operativa, o sea, lo que se gastaba, el consumo, digamos, era de 4.45, 4.48, 4.5. O sea, que de cada $100, casi $5 se gastaban en gastos administrativos. Eso se ha bajado a 3.6. ¿Por qué? Porque suprimí toda la partida de publicidad. Ahí nos hemos ahorrado casi $400.000. ¿No está invirtiendo el Ministerio de Obras Públicas en publicidad en este momento? No estamos invirtiendo en publicidad. Fíjate que lo único que sale es cuando se inicia, por ejemplo, una obra, se hace el anuncio que ha iniciado para que haya una circulación más prudente. Y se informa cuando ya la calle está en circulación.
pero publicidad en la televisión, no, la partida de publicidad íntegra la ahorramos. De la partida de seguridad de los 13 planteles, después que se fue las redes de seguridad del señor Torres, un señor de Arena que tenía eso, nosotros le hemos ahorrado al país $400,000. Y tenemos una seguridad más decente. Tú llegas, son unos muchachos y unas muchachas vestidas de blanco, que reciben y guían a los ciudadanos. ¿Y ellos ya son empleados directos del Ministerio de Obras Públicas? Sí, son empleados directos del Ministerio de Obras Públicas. Y ¿Ya no subcontrataron una empresa? No estamos subcontratando. No estamos, allí se acabó el mercantilismo. Y además hemos ahorrado $34 millones en el subsidio a los transportistas. ¿Cómo es esto? Antes a los transportistas se les daba más de $70 millones. Nosotros teníamos un desafío, el país ya no podía, las finanzas públicas ya no podían. Entonces, en los primeros 3 meses, Obra Pública, a través del Viceministerio de Transporte, recortamos en 34 millones el subsidio de los transportistas. Es un ahorro al país. ¿Para qué puede servir eso? Eso queda en manos del Fondo General de la Nación. Este tipo de políticas de ahorro es lo que ha permitido que la doctora María Isabel Rodríguez reabastezca los hospitales de medicinas. Eso es lo que ha permitido que ahora ya no le cobren a usted por las consultas. Aunque al irse al Fondo General de la Nación es difícil precisar, cuantificar. Sí, claro, pero esas son las existencias, pasa la disponibilidad. Y justamente eso es lo que se necesitaba, ahorrar en algunas áreas para invertir en áreas de salud, en educación y en obra pública también. Perfecto. Vamos a la última pausa. Cuando regresemos, sí quiero que me explique un poco qué ha pasado con los casos que llevó ante la Fiscalía General de la República, qué información tiene o qué le ha informado la Fiscalía sobre cómo avanza este proceso. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro Martínez, usted acudió a la Fiscalía General de la República a documentar los casos en los que se presume que hay irregularidades en pasadas administraciones, concretamente en la administración del señor David Gutiérrez, el exministro de Obras Públicas. Y hay una pregunta de Frances Líbano concretamente sobre este punto. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? ¿Qué información tiene usted? Bueno, esta es parte de una política de obra pública. Si usted me pregunta, dentro de los principales logros, uno de los logros, y para eso me mandaron a mí allí al Ministerio de Obras Públicas, era cortarle las uñas a la corrupción. Es decir, terminar con la corrupción e inaugurar una política de ética, transparencia y anticorrupción. La Asamblea Legislativa, para aprobarnos el crédito para terminar a Diego de Holguín, nos exigió un informe. Y allí los diputados, era un deber moral de ellos preguntar por qué el país tenía que pagar 2 créditos para una misma obra. Tuvimos que ir a hacer a la Asamblea a explicarles, les hicimos una exposición muy circunstanciada, muy documentada y muy contundente. Inmediatamente la Asamblea aprobó el crédito para darle al país la Diego de Holguín. Pero resulta que la Constitución de la República nos obliga a los titulares que si conocemos de irregularidades que pueden constituir delitos, estamos obligados constitucionalmente, legalmente y moralmente a ir a la Fiscalía General de la República a denunciar. Así que cumpliendo ese deber
legal y moral, acudí a denunciar a las anteriores 2 administraciones por lo que había sucedido en la Diego de Holguín. Antes de que llegáramos nosotros con el secretario técnico con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, un furgón llevó las cajas con toda la documentación, cerca de 51,000 folios, cada página debidamente certificada. Y le he solicitado al fiscal que ordene el secuestro de toda la documentación que tenemos en el Ministerio de Obra Pública. Nosotros ya hicimos lo que nos tocaba. Es a la Fiscalía a la que constitucionalmente le corresponde hacer la investigación del delito. Nosotros como ciudadanos lo que podemos exigir es que no haya impunidad. Esto es parte del cambio. Perdón, ¿y la Fiscalía ya ordenó el secuestro de esa información o todavía no? Bueno, no me ha llegado la notificación, pero es que la Fiscalía tiene ya los 51,000 folios. Son varias cajas, muchas cajas de información fidedigna, y ha pasado el caso a la División de Delitos de Corrupción y Delitos Complejos. Porque esto es muy complejo, porque es una especie de cártel. Nosotros esperamos que lleguen no solo los hechores materiales, sino a las autorías principales, que creo que es lo que el país quiere. ¿No hay vacíos de ley que usted ha detectado en este momento que permitan algunos hechos irregulares, que pueden ser, digamos, que rayen con lo ilícito, pero finalmente son legales, porque la ley permite ciertas cosas? Mire, la corrupción ha prosperado en las anteriores administraciones, primero porque es un problema de sistemas administrativos, de malas prácticas, pero también es un problema de cultura, de un analfabetismo ético y del ánimo de lucro a cualquier costo, a costa de los contribuyentes. Por supuesto que sí hay falencias, por eso estamos revisando la ley la CAP. Pero es que el país necesita una ley de transparencia, William. El 5 de septiembre del año 2008, tu servidor presentó a la Asamblea Legislativa la primera propuesta de ley de transparencia en el país. Ahora, pero esa propuesta suya no es precisamente la misma que ha llevado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, ministro. Es decir, después de que se ha hecho la revisión hay un poco de inconformidad en términos de que se establecen reservas. Correcto. Posteriormente, FUSADES presenta otra que es bastante parecida. De la propuesta del FMLN y de la de FUSADES se hace un consolidado. Y la Subsecretaría de Transparencia hizo una consulta, y de esa consulta ha enviado unas propuestas de modificación. ¿Y usted está de acuerdo con esa propuesta de la Subsecretaría de Transparencia? Mira, a mí en general me parece que las propuestas son buenas. Lo de las reservas, me parece que hay que revisarlas mucho más. Esto lo hemos conversado con el subsecretario de Transparencia, pero aquí lo importante es producir una ley que tenga colmillos. Y quiero decirle, por lo menos, la ley que presentamos nosotros tiene una virtud, y es lo que apoyamos nosotros como gobierno. Al final, una ley de rendición de cuentas es importante, pero lo más importante es reivindicar y tutelar el derecho de petición de cuenta que tenemos los ciudadanos. El derecho que usted tiene como contribuyente de pedirme cuentas. Esa es la prueba del ácido. Cuando usted llega y le dice, mire, quiero esta información y la quiero toda. Entonces, lo que hay que tutelar principalmente es ese derecho del ciudadano y de la prensa a la petición de cuentas. Solo cierro con esto. Entonces, la normativa, la propuesta de ley que se ha presentado en este momento, ¿usted cree que tiene colmillos? Yo creo que sí, porque los colmillos están en los proyectos originales. Y me parece que ambos proyectos son buenos. Y la idea de vincular esto a un tribunal, al Tribunal de Ética, que quizás es una de las cosas más importantes que ha propuesto la subsecretaría, es bueno. Y la subsecretaría está proponiendo una cosa muchísimo más importante, es que hay que dotar de fuerza, de poder de sancionador a ese tribunal. Porque si no hay sanciones, entonces todo se convierte en una poesía. Bueno, se nos fue el tiempo. Agradezco, ministro, que haya compartido con nosotros. Bueno, William, muchas gracias y buen día, y un saludo a la prensa gráfica. Una felicitación por su 95 aniversario.
Gracias, ministro, nuevamente. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.